Esperen acá, yo les comparto pantalla. Esto. Entonces, la idea como tal era que hoy viéramos un poco la parte de cómo se ve, cómo funciona, cómo podemos trabajar vía web, ¿sí? Me comentaron el problema que tengo con la parte del Power BI de escritorio y por qué no puedo enlazarlo directamente con la plataforma, aunque tenga la sesión o el usuario como tal que me lo permitiría hacer. Resulta que al no ser un equipo directamente de bueno, del SENA, ¿sí? No está autorizado a accederle o a permitirle acceso como tal a este equipo. Entonces es, digamos, más vuelta a hacer ese tipo de cosas. Pero si ustedes en la organización necesitan hacerlo, pues simplemente solicitar al área de sistemas que por favor les registren el equipo en la cuenta corporativa, o si tienen el equipo directamente de la empresa, pues ellos les van a permitir acceder directamente desde el equipo y hacer toda la publicación como tal. ¿Listo? Entonces, la idea es cuál. La idea es que hagamos un ejercicio que podamos, digamos, organizar un tablero básico, o que podamos realizar un tablero básico, que podamos mirar cómo se vería el tablero guardado aquí en la parte web, ¿sí? La forma de poder crear un tablero directamente desde acá, pues es un poco engorrosa y no tiene mm, muchas herramientas que tiene la parte de escritorio, ¿sí? Pero nos permite a nosotros poder visualizar, digamos, reportes que nosotros ya tengamos en este momento. Entonces podemos realizar el reporte directamente en Power BI, guardarlo, y al guardarlo podemos directamente meterlo dentro de la parte del perfil que nosotros tengamos con la organización si no tenemos activado el acceso, ¿sí? Crear un nuevo informe. En este caso voy a crear un informe, a ver, mi área de trabajo, ¿sí? Lo voy a subir. Bueno, aquí ya lo tenía subido, pero entonces voy a eliminar este, y a ver si me deja eliminarlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando nosotros ya tengamos el proceso, ya tengamos el archivo o nuestro tablero realizado, ya hecho directamente desde Power BI, lo único que tendríamos que hacer es buscar nuestro archivo, ¿sí? Buscar el archivo que nosotros hayamos creado. Yo voy a poner, por ejemplo, este, que es el que ya hemos trabajado, y simplemente arrastrarlo a nuestro... Ay, no me lo dejó arrastrar. Bueno, entonces démosle subir. Subimos, examinamos y buscamos el proyecto, el archivo que ya tengamos guardado directamente en nuestro computador, ya realizado con Power BI Desktop, ¿sí? Lo abrimos directamente acá, lo reemplazamos, bueno, en mi caso lo reemplazo porque ya había uno creado exactamente igual. Eso se me va a demorar un rato y por lo general en algunas ocasiones me refresca y en otras ocasiones toca hacerle el refresco al Ya empezó. señor. Power BI tengo que descargar algo para Power BI. Descargar. El programa de Power BI. Google. ¿Te lo envío? No, espera, lo envío. Hazlo. Vale, listo. Entonces, para utilizar para utilizar la parte web, solamente es necesario que la entidad o que la organización tenga acceso o tenga comprado como tal
el servicio de Power BI Pro, o si tienen el Office 365 en la organización, pues él les da una prueba gratis, digámoslo así. No les va a permitir hacer muchos reportes como tal, pero sí les va a permitir hacer digamos, las pruebas o ensayar cositas ya cuando tengan, digamos, un poco más de manejo o realmente necesiten el Pro, pues simplemente sería comprarlo o solicitar a la organización que lo compre para tener ese, ese reporte o ese servicio como tal en la empresa. ¿Listo? Entonces, voy a actualizar a ver si me lo carga bien. Solo me cargo este. Listo. Pues abramos a ver si me lo carga. Listo. Entonces miren que aquí, por ejemplo, yo tengo ya el tablero y yo ya puedo interactuar con él directamente, ¿sí? Y yo ya puedo ir, digamos, revisando o haciendo los pasos uno a uno para poder mirar eh, todos los elementos que tengo de mi tablero, ¿sí? Si yo quiero compartir, aquí hay una pequeña, digamos, dificultad, ¿sí? Que cuando yo voy a compartir este proceso o cuando yo voy a compartir este tablero con alguien, entonces yo, en este caso, pues en mi caso, como soy del SENA directamente, o solamente lo puedo compartir conmigo mismo, que es personas con el acceso actual o que estén dentro de la organización, o personas de la organización, o directamente le puedo decir a unas personas específicas a quién se los voy a mandar. Le aplico los cambios y aquí simplemente agrego la dirección de correo electrónico, pero esa dirección de correo electrónico tiene que estar validada dentro de Power BI. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, lo hago así, personas de la organización, le doy a aplicar y copio el vínculo, ¿sí? Lo copio. Si me voy a una ventana incógnita, es decir, que no va a tener ningún tipo de logueo o ningún tipo de acceso directamente como para probar cómo se ve o cómo se le vería a la otra persona, yo voy a pegar el enlace, ¿sí? Sí, la dirección o el vínculo como tal para poder visualizar. Él no me va a permitir visualizarlo si yo no estoy logueado dentro de Power BI. Entonces me va a solicitar que me loguee y que me permita y que esa persona que va a visualizar eso me lo pueda visualizar, ¿sí? Entonces, si yo lo hago directamente acá, es posible que aquí, como yo ya estoy logueado, sí me lo deje ver directamente. ¿Listo? Entonces aquí, miren que sí me lo deja ver. Y yo le puedo otorgar ciertos permisos o puedo, no sé, revisar como tal o hacer una descarga del archivo, ¿sí? Y poder verlo directamente en el desktop de Power BI que yo tengo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Que realicemos un tablero o que hagamos un tablero con los siguientes datos, que son estos de aquí que yo les mandé, les acabo de mandar al WhatsApp, que serían estos. Este Adventure Works DW, ¿sí? Es una, digamos, traté de encontrarlo y de montarlo directamente en SQL para hacer la prueba, pero al parecer el archivo está corrupto y no permite hacer la subida como tal o crear la base de datos como tal de este archivo. Entonces lo busqué directamente en Excel y aquí tiene las tablas, ¿sí? De cada uno de ellos. Tiene las tablas, a ver si me muestra el otro. Así, aquí está. Listo. Tiene la tabla FAQ, ¿sí? Que es la de hechos o la de ventas o la de compras o bueno, todo el registro como tal. Y tiene cada una de las dimensiones que vamos a utilizar. Entonces miren que aquí en algunas de estas,
esta más que todo, miren que hay algunas que están vacías o que no tienen ningún tipo de dato dentro de las celdas como tal, ¿sí? Entonces, esos campos son los que nosotros tenemos que organizar o limpiar antes de empezar a hacer el proceso del tablero como tal. ¿Listo? Entonces, a ver. Por aquí se suponía que había otros. Esta tabla también tiene algunos campos que no tienen datos. Si nosotros nos vamos a esta primera que vimos, que es esta, le agregamos un filtro y vemos qué datos hay en esta, por ejemplo, miren que todas como tal están vacías, o sea que esta columna pues no me serviría absolutamente para nada. El caso contrario es, por ejemplo, en productos, ¿sí? Si miran aquí, por ejemplo, yo tengo, ¿dónde está? Los nombres del producto en español, ¿sí? Y si yo lo filtro, miren que este sí tiene algunos campos, solo que algunos otros están pues vacíos y pues no me permiten visualizar los datos reales o los datos que yo necesitaría. Entonces no sería una buena idea empezar a utilizar, digamos, estas filas o estos contenidos que yo tengo dentro del reporte. ¿Por qué? Porque no me van a brindar ningún tipo de información y yo no voy a saber qué tipo de producto es. Entonces tengo que empezar a buscar una columna. Aquí, por ejemplo, tengo nombres del producto en español, en francés. Por aquí hay uno de inglés, pues la descripción en inglés, la descripción en francés, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿dónde está el que está en inglés? El producto en inglés. Y aquí pues, se supone que están todos los nombres como tal de los productos. Algunos van a tener el nombre en español, algunos van a tener el nombre en francés, ¿sí? Pero no van a ser todos, van a ser muy pocos como tal. Entonces miren que yo tengo aquí, por ejemplo, una cantidad de datos ya miramos cuántos son creo que 60.000 o 70.000 datos. Y eso me va a afectar a la hora de yo poder empezar digamos, a limitar los productos o a poder saber qué productos son los que yo estoy utilizando en ese momento. ¿Sí? Bueno, pues se me pegó. Espérenme un momentito, yo lo cierro, vuelvo y lo abro con este. Listo. ¿Cuál es la idea entonces? Miren que este archivito que les mandé también de Word es un taller básico del paso a paso de qué es lo que debemos hacer al momento de empezar a utilizar o al momento de empezar a generar un tablero y cómo deberíamos de ir haciéndolo. O sea, los gráficos como tal, si no tienen ningún problema, son los gráficos que le quieran agregar ustedes o como lo vean más óptimo o como crean que pueda mostrar mejor la información y utilizando, pues ya como habíamos dicho, que vaya de mayor a menor o de menor detalle a mayor detalle o a más específico. ¿Listo? Entonces empezar a tener como esa organización en cuanto a nuestros informes. Tener también nuestros filtros o nuestra segmentación de datos, ¿sí? Por el campo que nosotros creamos o queramos encontrar en este filtro o queramos analizar como tal dentro de nuestro informe, ¿sí? Y la idea, bueno, entonces miren, por ejemplo, vamos a crear uno nuevo, a ver aquí, un nuevo informe, ¿sí? Y voy a ir a la versión de Excel. Listo. Aquí me permite vincular un archivo
que esté directamente en la web, le doy la URL y ya él automáticamente me lo captura y me permite hacer como tal ensayo si lo tengo en un Drive, en un Dropbox, no sé, en Google Drive como tal. Él me va a permitir enlazar el archivo y me va a permitir poder montarlo y empezar a hacer pues, los procesos. ¿Cuál es la única dificultad de acá? Que en la parte de la transformación, pues tengo que hacerlo antes de. Entonces vamos a subir un archivo. Voy a subir este archivito de acá. ¿Sí? Y para yo poder subir el archivo, pues yo tengo que estar con la sesión iniciada. Si no, no me va a permitir poder hacer este tipo de cambios. Espérenme yo. Ah, bueno, ya está. Ver conexión, cuenta de la organización, no hace ninguno. Y tengo que iniciar sesión. En este caso. Darle mis credenciales. Si no la tengo ahí, pues tengo que agregarle mi correo y mi contraseña para poder que me lo permita. Y miren que ahora sí ya me permite darle a siguiente y cargar los datos como tal dentro de mi portafolio, dentro de mi primer paso. ¿Listo? Aquí en esta primera parte es donde yo tengo que revisar y mirar mis datos y hacer las transformaciones antes de poder empezar a montarlos, ¿sí? O a utilizarlos como tal para mi tablero. Entonces, empiezo a revisar, miro a ver, por ejemplo, no sé, voy a ver la dirección, ¿sí? La dirección 2. Y miren que no me permite pues hacer como mucha cosa. Simplemente puedo como revisar cuáles son los datos. Entonces, cuando lo vayan a hacer directamente en la web, es más recomendable poder tener los datos ya limpios, organizados directamente desde el Excel, para que a la hora de que lo suban no sea sino simplemente crear. Porque aquí no me permite hacer pues como mucha cosa ni mucha transformación. A ver si me deja. Está todavía cargando los datos. Seleccionar las tablas que voy a cargar. Me voy a crear. Y ahí se me va a demorar dependiendo de la cantidad de datos que tenga y dependiendo de la velocidad de internet que nosotros tengamos. Entonces puede ser poco tiempo si hay una velocidad de internet buena, ¿sí? O puede ser mucho, eso depende ya como tal de la conexión y de la capacidad que tenga de subir datos a la red. ¿Sí? Ustedes saben que cuando nosotros tenemos internet hay dos tipos de latencia que podemos llegar a tener, que es tanto los datos de subida como los datos de descarga. Entonces, si es poca la de subida, pues se va a demorar un poquito más si está priorizando la descarga. Por lo general en las casas es más común que sea como parejo, que la misma velocidad de subida sea la misma velocidad de bajada. Entonces por ese lado ya es más fácil. Entonces miren, yo aquí ya tengo las tablas, ¿sí? Tengo todos los campos de cada una, pero es un poco incómodo a la hora de yo poder empezar a utilizar o empezar a organizar los datos. Por ejemplo, en la parte de geografía, ¿sí? Si bien yo quiero poder que este campo como tal, poderle cambiar a que sea de tipo geográfico, miren que no me permite, ¿sí? O no me deja hacer el, la transformación de esos datos a cierto tipo de datos como tal. O cuando yo tengo o quiero revisar los datos, pues tengo que abrir o el modelo de datos o tendría que mirar la parte a ver dónde está, eh, por aquí, no, parte donde me deja
mostrar los datos como tal en la tabla cuando nosotros lo vemos aquí en... Bueno, yo subo este acá para poderlo abrir. Yo abro este. Bueno, lo puedo abrir desde ahí. Bueno, yo lo abro desde acá. Y ahí sí me lo carga. Sí, ahí sí me lo carga. Listo. Entonces miren que no es muy cómodo trabajar como tal directamente en en la web o en el servicio web que tiene Power BI, porque nos limita mucho como tal la transformación, nos limita mucho como tal la parte de organización de datos, la parte de visualización de algunas cosas, ¿sí? Y cuando queremos ver el modelo de datos, nos abre una página adicional, tenemos esta, nos abre una página adicional, me muestra como tal los datos o eh, las, las relaciones que tiene cada una de las tablas o cada una de esas tablas que tienen los datos y cómo se relacionan la una con la otra. Y no es muy, digamos, muy fácil o muy cómodo poder revisar esa información por el poco espacio que tenemos en la parte web. Entonces miren que es muchísimo mejor hacerlo directamente en el Power BI de escritorio. ¿Sí? Si bien aquí lo podemos hacer y podemos ir reduciéndole el tamaño, ¿sí? Miren que no es tan cómodo como hacerlo directamente desde aquí, desde el Power BI, que nos muestra pues como tal las relaciones y un poco más grande o más amplio para poder revisar ese tipo de interacciones. ¿Listo? A ver si podemos montar este acá para poder ver las relaciones que tiene. Bueno, y en el Power BI de escritorio sí nos va a permitir pues hacer todo lo que hemos venido haciendo, de cambiar el tipo de dato, de organizarlo, de darle formato, de crearle ciertas vistas, de modificarle una gráfica como tal que tengamos. ¿Sí? Vamos a cargar. Ujú. Listo. Entonces miren que aquí es, digamos, un poco tedioso, un poco incómodo, aunque es, bueno, utiliza como la misma dinámica que es simplemente arrastrar de una parte a otra, ¿sí? Y me crea la relación. Miren que automáticamente pues él me va a crear la relación como tal. ¿Listo? Y al momento de eliminarla pues también va a ser de forma sencilla. Pero no es, digamos, tan amplio como tal o tan, digamos, organizado que nos permita ver la información que yo realmente quiero ver. Si esto termina. Bueno. Entonces, ¿cuál es la recomendación si van a trabajar directamente con el servicio web de Power BI? Es que o tengan mucha paciencia o que lo realicen directamente en Power BI de escritorio y después simplemente suban el archivo PBIX, ¿sí? Y que lo puedan visualizar directamente acá, ¿sí? Y aquí ya ustedes simplemente van a poder, digamos, editar o cambiarle ciertas cositas que quieran cambiarle, pero que sean mínimas, porque aquí ya es un poco más engorroso, un poco más tedioso a la hora de nosotros poder utilizar las herramientas pues, a las que estamos acostumbrados en Power BI. ¿Listo? A ver.
bueno, ya, aquí ya me cargó. Entonces miren que aquí es mucho más sencillo o más fácil visualizar los datos que yo quiero y poder hacer las relaciones pues, que yo necesite en este momento como tal. ¿Listo? Y también visualizar las tablas o los datos, además de también poder hacer las transformaciones, ¿sí? La transformación de los datos. Eh, está aquí, transformar datos, ¿sí? Aquello ya lo puedo hacer de una forma mucho más fácil que haciéndolo directamente desde Power BI, porque la verdad no he encontrado una forma de poder realizarlo de forma sencilla mediante el servicio web como tal. Entonces aquí tocaría empezar a mirar cosa por cosa dónde podría hacer la transformación de los datos que yo tengo acá, ¿sí? Por ejemplo en este miren que yo aquí tengo los datos o la visualización de las relaciones y aquí tendría el modelo, pero no tendría cómo ver la parte de las tablas, a no ser, no, ustedes, espérenme un momentico, por aquí había una opción, eh, está desactivada. Bueno, y en algunas organizaciones también tienen la posibilidad de poder utilizar la inteligencia artificial de Microsoft, que es esta de Copilot. En este caso, pues yo no tengo disponible como tal esta opción, ¿sí? Porque pues no es una cuenta pro y no me va a permitir hacer o utilizar Copilot para poder realizar o decirle hágame un informe de estos datos donde me muestre no sé tal y tal y tal cosa y él automáticamente pues le puede hacer 2, 3, 4 páginas y le puede ir mostrando como tal cada una de las gráficas que necesito o le puedo ir modificando y haciéndole cositas. Si lo tuvieran activado, pues en mi caso simplemente se hace esto, se van a guardar y después de guardar simplemente descargan el archivo y ya pueden seguir trabajando con él directamente en Power BI Desktop, ¿sí? Y ya tienen pues trabajo adelantado, digámoslo así, porque pues al utilizar inteligencia artificial pues les ayuda mucho a, digamos, a crear cosas mucho más sencillas, simplemente es como revisarlas o mirar que si estén bien y que si haya hecho lo que realmente quiero hacer yo o utilizar los campos que yo quiero hacer o revisar las gráficas que haya realizado para poder estar seguro de que los datos que está utilizando sí son los correctos, ¿sí? Y gracias a eso pues me va a permitir agilizar muchísimo el trabajo, pero pues depende también de la organización y del paquete o del servicio que compre con Power BI. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea como tal? En en el grupo les mandé estos dos archivos. Uno que es AdventureWorks DW, ¿sí? Que es el que tiene todas las tablas. Si me lo abre. Acá. Archivo. Ah, ya. No me lo abre porque lo estoy utilizando acá. Ese es el problema. Listo. Luego de nosotros poder tener ya como toda la información cargada o la información ya listada dentro de Power BI, tenemos que revisar o tenemos que mirar. ¿Dónde está? Acá. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer a la hora de generar un informe? Entonces, miren, importar y transformar los datos. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, limpiar los datos como tal que tenemos en cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, en videojuego, bueno, este sí, quitémoslo de acá, eliminémoslo. Y ya empiezo a hacerlo con cada uno de estos. Miro cuáles son los campos que no me sirven. Mire, por ejemplo, que aquí tengo
solamente nulos, pero también tengo datos de algunos de ellos. Tengo en este caso 37 que sí y otros que no. Son 606 filas, aquí me lo dice. Entonces algunos sí tienen datos como estos, ¿sí? Pero hay otros pues que tienen el nulo. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a limpiar esto? O los que no tienen datos, pero que sí tienen datos en otras partes. En blanco, G y LB. Tendríamos que empezar a transformar o a agregar como tal o a reemplazar los valores, ¿sí? Que podríamos sacar los datos de una parte a otra o simplemente reemplazar los valores que están en blanco por valores, no sé, básicos, valor a buscar blanco y reemplazar con ninguno, por ejemplo. A veces me lo deja hacer así, sí. Otras veces, pues no lo puedo hacer así, sino que simplemente tengo que decirle en algunos Power BI, dependiendo pues de la versión, que sería comillas, espacio, comillas, ¿sí? Es decir, todo lo que haya con espacio o que esté en blanco, me lo va a reemplazar con alguna otra cosa. Y aquí en este caso pues sería todo lo que está en nulo, reemplazar errores, valor null, a ver si me lo deja reemplazar. Bueno, este sí tocaría hacerlo directamente desde el Excel, pues para reemplazar todos estos valores que están como tal en null. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podríamos hacer el reemplazo o la limpieza de cada uno de estos datos que no nos lo permite hacer directamente? Está, hacer directamente de acá. ¿Por qué no me lo deja hacer? Bueno, ya sería que lo hiciéramos directamente ya en el Excel, ¿sí? Y los campos que están en blanco, pues mirar si toda la fila está en blanco o si solamente son algunos campos y cambiar el valor de los campos por lo que, pues, por lo que yo necesito, por lo que quiero. La clase si tiene campos, si tiene datos, el nombre del modelo también, el estilo también. Miren que hay muchos que tienen datos y otros que no tienen. Entonces tenemos que organizar esos datos antes de empezar a realizar cualquier tipo de informe. ¿Listo? Esa sería como decirlo así, la primera tarea que vamos a realizar. Luego vamos a empezar a modelar los datos, es decir, nos vamos a ir luego de hacer esto y de montarlos, de transformarlos y de que ya los datos estén bien, entonces nos salimos, cerrar, y decimos que en las relaciones tenemos que revisar que las relaciones sí estén bien. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues mirando o analizando cuáles son las relaciones que hay o qué campo se relaciona con qué otro campo, si cogió bien los campos que era o si toca hacer alguna modificación de relación de una tabla con otra. Por ejemplo aquí, vamos a ver qué campos son, sería Geographic Key y Geographic Key de una tabla de This Customer y DIM Geography. Entonces al parecer esta relación está bien, esta otra relación que es de DIM Geography y DIM Sales, Sales Territory y Sales Territory, también al parecer está bien relacionada. Y esta otra, bueno, esta sí ya es la de los productos, y la de los productos con esta, y esta relación entre estos dos es entre el producto y el
bueno, el case del producto de FAC, ¿sí? Entonces miren que en algunas ocasiones sí nos toma los valores que nosotros necesitamos, pero pues es bueno estar revisando y estar mirando como tal eh, si están bien hechas las relaciones, si son los campos que son, si está relacionado con el campo que es, que no me voy a coger un campo diferente, ¿sí? Luego empezar a crear las visualizaciones, es decir, ya empezamos, luego de hacer todo esto, de revisar todo, ya empezamos a generar los gráficos o a crear los gráficos que yo quiera mostrar, con los colores que yo quiera mostrar, los filtros que quiera agregar como tal, ¿sí? Y esa sería como una de las maneras o de los puntos que yo podría empezar a organizar. Ahora, ¿cómo optimizamos el desempeño de cada uno de nuestros tableros? ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado de algo que se llama analizador de rendimiento? Entonces miren que este analizador de rendimiento, cuando yo lo coloco y estoy haciendo, qué sé yo, y estoy, por ejemplo, seleccionando aquí, si quiero verlo más tarde, seleccionando aquí, seleccionando aquí un solo campo. Bueno, perdón. Toca iniciar grabación y ya, cuando yo voy seleccionando como tal, él me va mostrando qué tanto se me está demorando cada uno de los datos al cargárseme en esa gráfica en específico, ¿sí? Si yo lo hago directamente en la tabla, voy a borrar. Si yo lo hago aquí, por ejemplo, miren que él me muestra que se demora un poquito más porque son datos, digámoslo, físicos, ¿sí? Que me tiene que cargar toda una tabla completa o muchos datos directamente. Entonces se me va a demorar un poco más y yo ya puedo empezar a revisar y hacer filtros o hacerle el resultado mucho más organizado. Eh, a ver, ¿qué otra? O ya utilizando las medidas, que eso me agiliza mucho más como tal al momento de yo estar implementando o generando un gráfico. Con las medidas ya puedo generar gráficos un poco más rápidos porque son medidas o datos que están directamente ya en la RAM y se acceden mucho más fácil y mucho más rápido por medio del computador o por medio del programa de Power BI. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que así podemos ir empezando a optimizar cada uno de los tiempos que podemos ir mirando. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, yo me paro en este. Voy a borrar. Me paro en este de acá. Miren, pues que la que más se me demora en sí es la tabla, ¿sí? Y él me va mostrando cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿dónde está? Este es, bueno, esta es la tarjeta, ¿sí? Esta tarjeta, mírenla acá, que tiene un tiempo de consulta como tal de 33, de presentación de 46, y como tal, pues miren que es un tiempo relativamente pequeño, pero que se puede o se podría optimizar utilizando una medida, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa por aquí? Listo. Entonces, eso sería para la parte de la optimización y de mirar cómo puedo agilizar el cargue de esa información o del muestreo de esa información como tal. Y en el publicar y compartir, pues simplemente sería guardar el archivo, abrir el Power BI, el service, ¿sí? El servicio que tenemos en la nube o que tiene la entidad o la empresa en la nube, ¿sí? Y hacerle eh, hacerle el compartir como tal, ¿sí? Este tablero al momento de ya mostrárselo a las personas como tal de la organización o a personas específicas. Esa sería pues como la otra o la última parte que tendríamos que hacer. Entonces miren que aquí está un paso a paso de cómo realizarlo.
me dice qué es lo que necesitaría, que en este caso sería el archivo que les acabo de enviar, ¿sí? La transformación de los datos que tendríamos que hacer, va explicando cada una. Si vamos a agregar una columna, si vamos a agregar una medida, si voy a utilizar cualquier tipo de dato adicional, ¿sí? En cuanto al modelo de datos, pues si las relaciones están bien, si tengo que eliminar uno y ponerlo adicionalmente para que me quede bien, cómo se haría o si podría utilizar incluso una consulta DAX para crear una medida para poder eh, tener, por ejemplo, ese valor o ese dato. ¿Listo? Bueno, las jerarquías, acuérdense que lo de las jerarquías nos permite a nosotros poder visualizar, si está acá, descartar cambios, descartar, listo. Entonces ya con eso me deja acá hacer lo que necesito. Entonces, por ejemplo, listo. Por ejemplo, yo quiero, a ver, las jerarquías por año. ¿Qué sería? Pues por el campo, que en este caso estamos utilizando el campo año, ¿sí? Que lo hicimos directamente con una medida, si no estoy mal, que fue ventas, y que fue con una medida que nosotros transformamos en el caso de acá, datos, y que cogimos y posiblemente lo que hicimos fue agregar columna y en vez de ir cogiendo cada uno, pues simplemente después del delimitador, antes del delimitador y dejamos una columna solamente con el año para poder utilizar esa columna al momento de nosotros poder empezar a generar la segmentación o los filtros dentro de nuestro tablero. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Bueno, ya la parte del formateo de colores o del tema que vayan a utilizar como tal, pues ya sabemos que lo podemos hacer directamente desde formato, perdón, desde, ay, se me perdió, desde acá, desde ver, ¿sí? Y podemos ir cambiándole como tal el tema que vamos a utilizar o podemos incluso personalizar el tema que estamos utilizando. ¿Listo? Cambiarle los colores, el texto sea de un color, bueno, ya como tal, ahí lo van organizando y que les quede una, acuérdense que sean colores pastel, que no cansen mucho la vista y que el fondo no sea tan oscuro para que se puedan resaltar los datos. Entonces, si va a poner un fondo, no sé, un fondo negro, pues las letras obligatoriamente tendrían que ser o blancas o amarillas o verde fosforescente para poder que se vean. Entonces, tener eso en cuenta al momento de nosotros empezar a crear nuestro fondo o a crear eh, cada una de estas gráficas, la atenuación o la opacidad de cada una de las gráficas por si de pronto queremos ponerle una imagen al fondo del, no sé, el logo de la empresa o cualquiera de estos detalles que queramos agregarle a nuestro tablero, ¿sí? Entonces, gracias a eso, pues vamos a poder ir reduciendo o aumentando la opacidad para que se vea más o menos dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. ¿Listo? Entonces, en la parte de visualización sería como tal eso, ¿sí? Los filtros, acuérdense que en esta parte de los filtros, acá podríamos haber utilizado los filtros como tal directamente o hacerlo directamente por lo que lo estamos haciendo, que es mucho más cómodo y que las personas al final que van a ver nuestro tablero van a poder interactuar con ellos, ¿sí?
Entonces es mucho mejor hacerlo por medio de la segmentación de datos que hacerlo por medio de los filtros, porque esto me va a afectar directamente a todo el informe o todas las páginas que yo tengo. Entonces, si yo lo hago directamente desde acá, pues él me va a cambiar todos los datos que tengo dentro de mi página o dentro de mis páginas, y pues se va a quedar así. La visualización no me va a permitir hacer los cambios que yo quiera, ¿sí? Eso es cuando quiero yo que alguien vea algo en específico y le genero un marcador para que me lo vea de esa manera, ¿sí? Pero pues ya es como tal decisión de la persona o del analista que esté generando toda esta información. Listo, optimizar el tablero. Bueno, podemos reducir las columnas. Y aquí al final me solicita que genere o que cree un gráfico combinado, ¿sí? Con ventas o proyección mensual. Es un ejemplo, ¿sí? Ya miran qué datos podría yo mostrar de una manera o de una forma que yo pueda visualizar esos datos y que sean relevantes o importantes para la empresa a la cual estoy haciendo ese informe. ¿Listo? En el mapa interactivo, pues recuerden que aquí simplemente yo podría utilizar, a ver si esto me lo deja ver, si aquí tengo Geography, la ciudad, bueno, yo agrego acá este mapa. Y aquí, miren que al yo seleccionar los datos, pues automáticamente me va a permitir visualizar de una forma u otra, como tal, mis datos. Si yo no lo selecciono la ciudad, pues él no me va a mostrar como tal los datos, ¿sí? Porque están, digamos, internamente ligados el uno con el otro. Pero si yo lo clasifico, cada uno, miren que aquí yo ya puedo empezar a organizar mis datos y a gestionarlos de tal forma que me permita país o región, y que este sea ciudad, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí yo ya podría mostrar las ciudades y mostrar también el país cuando yo los transformo directamente. Si ven que me permite ya visualizar los datos de una manera que yo ya pueda mostrarlos dentro de mi informe o dentro de mi tablero como tal, ¿sí? Entonces miren que ya al transformar esto, yo ya puedo ver las ciudades, o bueno, ¿dónde están? Ya puedo ver o los países, ¿sí? Generalizados. Ya puedo ir mirando uno por uno o parándome encima de cada uno y ver como tal la leyenda, si le tengo leyenda dentro de la gráfica, o simplemente ver las ciudades. Miren que ella me lo permite ver directamente. A ver si me carga, ahora sí. ¿Sí? Entonces miren que son, digamos, pequeñas cosas que me permiten hacer mucho énfasis en ciertas cosas que yo necesito, que lo puedo hacer directamente con Power BI Desktop, pero que no me lo permite hacer la aplicación si no tengo pues el servicio Pro como tal, ¿sí? Con el servicio Pro ya no tengo tanta limitación en cuanto a la integración y en cuanto a la modificación y en cuanto a la generación de tableros de una forma mucho más fácil y más sencilla. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y aquí al final, bueno, ya la parte de segmentación, que es lo que hicimos, de filtrado, ¿sí? Y la tabla como tal de esta de acá, que es la que nos muestra al final los datos, pues, o algunos datos que son los que yo quiero ir mostrando. ¿Listo? Miren que estos datos son, digámoslo,
estos datos están organizados de tal manera que no tienen ningún tipo de categoría como tal, ¿sí? Si yo me voy a crear un- una tabla, aquí por ejemplo, crearla acá, y le voy a poner, no sé, el precio unitario o el total del producto puede ser, ¿sí? Y que me traiga el nombre del producto. Recuerden que el nombre del producto solamente me sirve el que dice inglés, English Product Name. Tengo que mirar cuál es este. ¿Sí? Y miren que ahí me muestra la información y todo por lo que están relacionados. Entonces me permite mostrar esta información de una forma mucho más fácil. Y cuando yo lo quiero hacer directamente con, no sé, la geografía de la ciudad y del país, aquí no me dejo con el país, bueno, de la ciudad y de, bueno, a ver qué otra categoría tendría yo por acá. Mm, bueno, puede ser por este lado del calendario, de las fechas. Um, el date, no. Debe estar por acá, por la parte de Sales Territory. A ver si de pronto por aquí me lo muestra. Sales Territory Country. Y territorio región. Bueno, tendría que mirar cuál de todas estas sería la categoría más factible para yo poder visualizar los datos. A ver, de pronto por aquí. No, es que había uno, pero no me acuerdo en dónde está. A ver si de pronto acá. Es el de la fecha, pero no lo veo. ¿Dónde está? Date key. No. Sí, el date key. Pero estás por aquí. Bueno, que el dead case me muestra ya también o por días, por meses, por años o toda la fecha pues completa como tal, ¿sí? Y me va permitiendo generar eh, esa visualización de la tabla de la forma en que la vimos la vez pasada. Recuerdan que fue, a ver si la tengo por aquí, parece esta. No, no parece. Bueno, que me mostraba eh, como unas flechitas, ¿sí? Es decir, cuando dentro de la tabla o dentro del gráfico a mí me aparecen esas flechitas que son de este tipo, a ver si las puedo al menos dibujar para que las miren. Entonces, cuando me salen una sola flechita, en este caso, ahí perdonan los dibujitos, cuando me salen de esta manera es que me resuma todo, que me vuelva todo a como estaba o a la visión general de los datos dentro de la tabla. Cuando yo tengo las dos flechitas, no sé si se acuerdan de estos dibujitos, ¿sí? Es que me permita visualizarlo, los datos junto con la categoría, o que me muestre solamente la parte de la categoría inferior. Y hay otra que es, que aparece algo así, ¿sí? Que son las dos flechitas.
Y esto lo que me permite es visualizar los datos, tanto la categoría grande, ¿sí? Como con su detalle, o su subtítulo o lo que se necesite. Entonces, cuando dentro de la tabla tenemos datos que tienen categoría, nos van a aparecer estas opciones y nos van a permitir visualizar los datos de esa manera. ¿Listo? Entonces, esa es una forma también de poder empezar a optimizar como tal nuestro, nuestro tablero y a empezar a organizar como tal cada una o cada uno de nuestros datos. ¿Listo? Aquí hacia abajo pues está lo mismo que tenemos aquí arriba, solo que un poco más explicado. Por ejemplo, en esta parte del 4 pues mire que nos muestra un poco más de cómo se debe de hacer en caso de que vayamos a hacer alguno, ¿sí? El año, el mes, el día, en una tabla con jerarquías, ¿sí? Y me permite realizar o me va diciendo qué debería de hacer el paso a paso en cada uno de esos momentos, en especial en el paso 4 que es la parte de la modelación de los datos, ¿sí? O en la parte de la creación de visualizaciones avanzadas. Entonces me va a permitir eh, decir, entonces tengo que definir los datos de visualización, qué es lo que va a mostrar, selecciono los datos que voy a visualizar, ¿sí? Selecciono el tipo de visualización adecuada, es decir, si voy a utilizar barras, si voy a utilizar torta, una dona, o si voy a utilizar una tarjeta, ¿sí? O sea, la mejor visualización para ese tipo de datos que yo quiero mostrar en mi tablero. Y ya la parte de la configuración y bueno, de las... bueno, esta todavía no se las he enseñado, esta la vemos el miércoles, ¿sí? Para que puedan ya tener como una técnica un poco más avanzada y nos permita utilizar o poder visualizar los datos de una forma un poco más sencilla, un poco más fácil de hacer. ¿Listo? Bueno, validar y ajustar. Entonces aquí está, digamos, como el paso a paso de cómo deberíamos de estar realizando, de cómo deberíamos de organizar cada uno de estos datos. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que hagamos esto, que utilicemos estos datos que tenemos acá, ¿sí? Que entendamos qué tipo de datos son, que miremos cuáles son, digamos, las relaciones de cada uno de ellos y qué podría sacar o cómo podría yo empezar a hacer el análisis de cada uno de estos datos o cuáles serían los datos más importantes para yo poder realizar el análisis de ellos. Si puede ser con las ventas totales o por la cantidad o por el precio unitario o por la georreferenciación que tiene cada uno o por la fecha en que se hicieron los pedidos o por el tipo de producto o bueno, ya como tal, cuál sería la forma más o la manera más fácil de interpretar o de mostrar esos datos a una persona que, por ejemplo, no tiene ni idea de qué tipos de datos son esos y que son muchos datos para yo simplemente verlos en un Excel y visualizarlos en una gráfica de Excel. Entonces, que esto me permita con una sola mirada poder interpretar o poder hacer movimientos dentro del tablero para yo poder saber o poder interpretar los datos de forma tal que me permitan a mí, a ver cómo se dice, que con un solo gráfico me permita transmitir la información que yo quiero al momento en que yo estoy mostrando los datos, ¿sí? De una forma y que cualquier persona simplemente viéndolos pueda entenderlos y pueda interpretarlos de la forma correcta, ¿sí? Que no haya opción de interpretación para cada persona individualmente, sino que sea una interpretación individual para todas las personas. ¿Cómo logramos eso? Mirando los datos, entendiendo los datos y tratando de indicarle o incitarle a la persona que esos datos son de tal o y forma o de tal cosa, ¿sí?
¿Cómo lo podremos realizar? Entonces, en muchas ocasiones lo podemos hacer mediante los títulos que le ponemos a cada una de las gráficas. Entonces, esta es suma de ventas por millones por región, suma de ventas por millones por año y por región, suma de ventas por millones por género y región. Entonces, ya solamente con el título, yo sé que aquí me voy a enfocar a que esos datos solamente van a estar enfocados en el año y en la región y que van a ser el total de las ventas dependiendo de esas dos cosas. ¿Listo? Listo. Entonces, esa es la idea como tal y que podamos irla trabajando, ir haciendo el proceso de la interpretación de estos datos que les acabé de pasar. ¿Listo? No sé si de pronto hay dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, voy a tener la grabación en este momento.